¿Ya está viendo ahora? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, pues vamos a arrancar a hablar un poco de mantenimiento predictivo y confiabilidad. Le comento, estimados compañeros, que son dos cosas distintas, pero a veces se confunde, ¿verdad? Eso es como dicen, hablo español y hablo castellano y cosas así, ¿verdad? O está bueno y está magnífico y es hermoso y todos son palabras muy parecidas, pero cuando buscamos un poco y examinamos los conceptos, nos vemos que todo está interrelacionado y tiene su diferencia, ¿verdad? La misión acá es hablar en términos técnicos de qué es la confiabilidad. Y de hecho lo menciono porque cuando yo comencé en la carrera de Ingeniería de Confiabilidad y Mantenimiento en la forma práctica, de hecho mi formación es de ingeniero mecánico y gradué en la Universidad de Puerto Rico. Y cuando comencé a trabajar, pues como muchos de nosotros empecé en mantenimiento. Entonces, ya nos encontramos con que decíamos, oye, pero mantenimiento, no me enseñaron esto en la universidad, ¿qué será? ¿Qué vamos a hacer acá? Y en realidad nos dimos cuenta que era una rama después de la ingeniería también. Entonces, de pronto aparece el tema de la confiabilidad y en aquellos tiempos se utilizaba de forma indistinta el término confiabilidad y mantenimiento predictivo. Cuando se hablaba de confiabilidad, pues la gente decía, sí, estoy haciendo confiabilidad, yo hago análisis de vibraciones, yo hago termografía, etcétera, y para nosotros, pues eso era confiabilidad. Entonces, vamos a hablar lo que es confiabilidad, a definirlo propiamente, en términos técnicos, lo que es un análisis de confiabilidad. Vamos a tratar de derrumbar algunos mitos, ¿verdad? De aclarar algunos conceptos. Vamos a hablar de la ingeniería del mantenimiento y también vamos a llegar al tema de monitoreo de condiciones. Finalmente, cómo se relaciona el monitoreo de las condiciones con el análisis de mantenimiento centrado en confiabilidad. Si se fijan, son muchos conceptos que están relacionados, se parecen, se complementan y es bueno y de verdad que felicito a Tractian, a Predictiva 21 por el esfuerzo que estamos haciendo para llevar fundamentos de calidad a la comunidad, porque muchos problemas se resuelven de forma estratégica y se resuelven conociendo las herramientas que debemos aplicar. Entonces, empecemos y de hecho me encantaría tener una interacción con la comunidad y que contestaran algunas preguntas que voy a hacer acá y me ofrezcan sus opiniones y así pues aprendemos todos y compartimos ideas. La pregunta obligada que vamos a hacer es, ¿qué es confiabilidad? O como dicen en algunos países de Latinoamérica y en España, fiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Como les comento, se suele confundir la confiabilidad con el mantenimiento predictivo o con el monitoreo de condiciones, pero están todos muy relacionados. Esta gráfica que aparece aquí a la izquierda, ¿verdad? Esta diapositiva, pues ahí vemos una gráfica descendente, vemos que tiene en la ordenada tiempo y en la abscisa, en el eje de Y, tiene confiabilidad o reliability. Y sugiere esa gráfica de que la confiabilidad se reduce al pasar el tiempo. Entonces vemos como que hay una correlación entre edad de un componente, de una máquina, de un conjunto, con el tiempo. La confiabilidad es como que inversamente proporcional al tiempo. Vamos a explicar
un poquito de eso y cómo nosotros podemos llegar a crear modelos que nos ayuden a entender la confiabilidad de nuestros equipos. Cuando hablamos en términos de definición de lo que es confiabilidad, podemos decir que es como qué certeza tengo, qué seguridad, qué confianza tengo de que un activo va a cumplir su misión según la define su usuario. Fíjese que si nosotros comprendiéramos bien el tema de lo que significa confiabilidad, evitaríamos muchísimo sobremantenimiento, evitaríamos muchísimas intervenciones innecesarias que a veces de por sí inducen fallas en nuestros equipos. Entonces, vamos a hablar de que es el nivel de certeza que yo tengo y aquí están implicados muchos conceptos dentro de esta definición. ¿Verdad? Cada activo tiene una misión, tiene una función que debe generar para un usuario y en confiabilidad, cuando hablamos especialmente de mantenimiento centrado en confiabilidad, es la misión acá es que ese activo mantenga un nivel de desempeño según lo requiere el usuario. Esa es la misión nuestra en la ingeniería de confiabilidad. Queremos que el activo mantenga su nivel de desempeño según lo requiere su usuario. Y veo comentarios acá que, ¿verdad? Muy asertivos, muy acertados, que dice que la confiabilidad es un indicador. Vamos a ver si cuáles son los indicadores cuantitativos de la confiabilidad, por lo menos algunos de ellos. Así que cuando usted piense en confiabilidad, piense qué tanta tranquilidad, qué tanta certeza yo tengo, y puede ser hasta en términos probabilísticos, de que mi activo no va a fallar. Mi activo va a generar lo que necesita su usuario. Así que cuando hablamos en términos de probabilidad, y me refiero nuevamente a la figura de la derecha, es ¿verdad? El nivel de, si podemos hablar en términos de por ciento, qué porcentaje, qué por ciento de éxito yo tengo utilizando este equipo dentro de un contexto de operación específico, ¿verdad? Si yo pues voy a andar ¿verdad? En un vehículo, voy a manejar un vehículo por una carretera, una autopista, ¿qué tipo de certeza yo tengo que mi vehículo me va a transportar del punto A al punto B de forma exitosa, reconociendo que mi contexto de operación es una autopista pavimentada, plana, etcétera, ¿verdad? Que voy a estar manejando de forma continua. Ahora, si mi contexto cambia y mi vehículo es el mismo, yo puedo tener un vehículo de lujo. Piensa en un vehículo de una marca exótica, pero que es un vehículo de ciudad. Ese mismo vehículo, usted lo cambia de contexto operativo, lo lleva a la playa, se lo lleva para allá, para Cancún, y lo pone en la playa o en las playas del Caribe, no le va a funcionar. Se lo lleva para los caminos, para las montañas, no le va a funcionar. Y decimos que el vehículo falla, ¿verdad? Pero en realidad es un tema de contexto, ¿verdad? Les puedo comentar que, y siento un poco decepcionar a algunos colegas que pensamos que el mantenimiento pues aumenta la confiabilidad. Pues vamos a empezar a hablar de esos conceptos y vamos a hacer un poco de debate sobre algunos mitos, algunos paradigmas que hay sobre la confiabilidad. Bueno, la confiabilidad es una característica de diseño del activo, ¿verdad? Tiene que ver con cuán robusto, cuán preparado está ese activo para poder cumplir con el desempeño que quiere el usuario de este. La confiabilidad también es medible. Se puede medir con algunos parámetros cuantitativos. ¿En qué nos ayuda el mantenimiento
con un tema de la confiabilidad, a recuperar la confiabilidad inherente de ese activo, más no le va a agregar, ¿verdad?, más confiabilidad al mismo. Así que si en algún momento, y todavía estamos nada más calentando el brazo, ¿verdad?, todavía el partido no ha empezado, nada más estamos así hablando un poco de introducción, si nosotros queremos mejorar la confiabilidad de algún activo, de algún componente, tenemos que llegar hasta el nivel de diseño del activo. O sea, el mantenimiento no nos va a agregar confiabilidad ni mayor capacidad a la capacidad inherente. Así que ustedes, queridos compañeros, a mí me ha tocado trabajar muchos años en la industria química, en la industria farmacéutica, como ingeniero de mantenimiento, y a veces quieren que hagamos milagros, ¿verdad? A veces los equipos fallan en cumplir con lo que espera su usuario y en realidad es un tema de capacidad del equipo. Ya llegó a su límite, ya está sobrecargado, etcétera, y el mantenimiento pues ya no puede hacer mucho más. Es momento entonces de darle una mirada a ese diseño del activo y rediseñar. Así que estamos de acuerdo todos en que el mantenimiento no hace milagro, ¿verdad? Por ahí coménteme. Estoy así de reojo mirando el chat mientras hablo con ustedes. Así que me pueden comentar. Y si somos de mantenimiento, sabrán que muchas veces nos piden milagros, ¿verdad? Y a veces pues hacemos lo que podemos, pero cuando el tema tiene que ver con capacidad de los equipos, con mejorar la confiabilidad, eso se escapa de las capacidades de mantenimiento. Muy bien. Esta pregunta de qué es el análisis de la confiabilidad la voy a lanzar al aire. Quiero ver comentarios, por favor. ¿Qué es el análisis de confiabilidad? Cuando alguien le dice, vamos a hacer un análisis de confiabilidad, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para nosotros poder entender cuál es la confiabilidad de un activo? ¿Sí? ¿Qué se necesita para hacer un análisis de confiabilidad? Vamos a ver. Vamos a ver si veo algún comentario por aquí. Se necesita mirar el diseño, dice milagros sin presupuesto. Es tremendo. De hecho, en uno de los cursos que hablamos sobre confiabilidad, hablamos también de presupuesto y de cómo a veces la gerencia nos pide que cortemos presupuesto, pero de forma aleatoria, sin saber. Alguien me escribe y de hecho, pues, los comentarios están fluyendo de una forma rápida. Alguien me escribe, Jaime, te saludo, Jaime de Torre, me llama la atención tu comentario. Dice, medir el MTBF. Y de hecho, te felicito por ese comentario tan acertado, porque el MTBF es un indicador cuantitativo de la confiabilidad. MTBF significa Mean Time to Failure, en inglés y en español, tiempo medio entre fallas. ¿Qué sucede? La confiabilidad no es exactamente el MTBF, pero sí es un indicador cuantitativo de ella. Quiere decir que mientras mayor sea el tiempo entre las fallas, más confiable es mi activo, más tarda en fallar mi activo, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? Entonces, si la confiabilidad se mide entre tiempo medio entre fallas, ¿cuál es entonces, en qué consiste en realidad un estudio de confiabilidad? ¿Estamos midiendo confiabilidad realmente? Si el parámetro cuantitativo es tiempo medio entre fallas, eso implica que la materia prima para un análisis de confiabilidad son las fallas, son los datos de las fallas. Y eso nos lleva entonces, mis queridos compañeros, a otra pregunta. Entonces, o a otro pensamiento. Necesito datos. ¿Y qué tal si mis datos no son buenos? Si no tenemos buenos datos, una buena captura de datos,
los datos de falla no los tenemos clasificados por modos de falla ni por códigos de falla, ¿cómo podemos mejorar la confiabilidad? Entonces, como ven ustedes, todos estos temas se van entrelazando unos con otros. Podemos decir, el tema de la confiabilidad es un tema teórico, es un tema de algunas fórmulas, pero sí se puede llevar a cabo si contamos con datos de calidad, datos de campo. Así que hablemos del tiempo medio entre fallas. Quisiéramos medir la confiabilidad. Ok, perfecto. Quiero hacer un análisis de confiabilidad, pero ¿qué necesito? Fallas. Necesito conocer el historial de fallas de mis activos. Y el MTBF lo podemos utilizar como parámetro cuantitativo de la confiabilidad. Vamos a suponer que de pronto el jefe nos solicita que quiere hacer un análisis de confiabilidad de la línea de ensamble número 4, digamos, de la línea de empaque número 4. Entonces, tenemos que esa línea consiste de unas 4, 5 máquinas, 5 sistemas, y tenemos datos de fallas de esas 4 o 5 máquinas como conjunto. Entonces, según indica esta primera formulita, dice que la confiabilidad, R significa reliability en inglés, la confiabilidad según pasa el tiempo, es igual a 2.718, ¿verdad? O E a la 7, perdón, E a la menos tiempo sobre MTBF. Esa es la fórmula que se utiliza para medir la confiabilidad de sistemas. Necesitamos entonces el MTBF, y si yo conozco a qué tiempo quiero medir la confiabilidad, entonces donde está la T sustituyo un valor de tiempo, ¿verdad? Sea un tiempo en horas o sea un tiempo en días, y eso me va a dar el nivel de confiabilidad que tiene mi equipo a cierto tiempo, o tiene mi sistema a cierto tiempo. Si yo quisiera verlo, ¿verdad? Gráficamente, a medida pasa el tiempo, cuál es la confiabilidad de ese componente, o en este caso de este sistema, a lo largo de su vida, entonces ingreso esos datos, ¿verdad? Hago una interacción, ingreso muchos datos de tiempo y se me va generando este tipo de gráfica, ¿verdad? Entonces, si yo tengo distintos tiempos, yo voy generando distintos niveles de confiabilidad y puedo hacer un modelo como este, que me va a modelar, valga la redundancia, el comportamiento hacia futuro, ¿verdad? De este componente. Entonces, puedo conocer mis niveles de confiabilidad según pasa el tiempo. Pero bueno, aquí importante recordar que necesitamos datos de fallas, registros de las fallas que nuestros equipos han sufrido o han tenido en un cierto periodo de tiempo. Ya cuando vamos a la confiabilidad de componentes específicos, componentes impredecibles, de hecho, acá la parte de arriba, podemos decir que esta primera fórmula se refiere a un sistema, ¿verdad? Entonces, suponga que usted tiene una línea de empaque, usted tiene una máquina que tiene distintos componentes. Disculpen que aquí debe ir una figura con un tren de maquinaria. Entonces, se refiere a que la confiabilidad de ese tren de maquinaria debe estar, se debe calcular con esta fórmula. Entonces, la otra figura que aparece por aquí es lo que llaman en algunos lugares una banda, ¿verdad? Algunos le dicen una correa, una faja, le dicen en algunos otros lugares, pero esto es una correa, un belt, una banda. Y si usted quiere determinar la confiabilidad de un componente indivisible, de un componente específico, entonces usted utiliza la distribución que llaman de Weibull, y si usted se fija, se parece muchísimo la fórmula. Lo único que ahora, en vez de MTBF, vamos a utilizar un parámetro que se llama el parámetro de escala, o la vida característica. Y bueno, acá tenemos un exponente que no teníamos primero, que se llama el parámetro de forma, que indica de qué manera ocurren las fallas, si las fallas son por desgaste o son aleatorias, etc. Son formas de hacer análisis de confiabilidad que nos dan
información rica, información importante. Entonces, aquí tenemos pues dos maneras de mirar la confiabilidad, una para sistemas mayores, sistemas amplios, sistemas que podemos decir, una de las premisas para utilizar la fórmula superior es que las fallas son aleatorias, ¿verdad? Por eso se aplica a componentes que tienen, o a, digamos, sistemas que tienen muchos componentes. Y mientras más diversos los componentes, mejor. Usted tiene un conjunto y ahí tiene motores, tiene reductores, tiene tarjetas electrónicas, tiene coples, etcétera. Tiene distintos tipos de componentes, 3, 4 máquinas juntas. Pues claro, las fallas van a tender a ser aleatorias porque pues todas esas pequeñas componentes tienen distintos tiempos de falla. Entonces, se va a generar un comportamiento aleatorio. Usted puede aplicar con confianza esta fórmula superior. La inferior, pues precisamente la idea de aplicar este modelo que se llama el modelo de Weibull es para encontrar el patrón predominante de la falla, ver si las fallas son aleatorias o no. Entonces, eso se mira a través de ese componente que llamamos parámetro de forma beta. Bueno, para recapitular aquí, tenemos la R, que significa probabilidad de sobrevivir. O sea, cuando hacemos el análisis de confiabilidad, ingresamos un tiempo T, nos va a decir qué nivel de certeza, qué probabilidad de supervivencia yo tengo. Digamos que yo ingreso aquí 6 meses de tiempo, 180 días, y tengo un MTBF de 5.000 días. Cuando yo ingrese estos datos a la calculadora, a la computadora, etcétera, me va a decir, tienes, por ejemplo, un 0.6 de confiabilidad, significa que tengo 60% de probabilidad de no fallar. La E, pues recuérdense de los logaritmos naturales, la base E 2.718. La T es el tiempo de componente, a qué edad usted quiere determinar la confiabilidad de ese componente, tiempo medio entre fallas, parámetro beta y parámetro de forma, y vida característica, que son beta y eta. Vamos a ver un poco cuando utilizamos un análisis que llamamos de Weibull. Recuérdese que este análisis lo vamos a aplicar a componentes específicos, componentes indivisibles a nivel modo de falla. Quiere decir que usted no va a hacer este análisis a toda la máquina, sino usted va a seleccionar modos de falla específicos. Entonces, ¿qué les puedo decir? Una de las virtudes de este método que utilizamos mucho en ingeniería de confiabilidad es que modela bien con pocos datos. Quiere decir que usted no necesita tener 40 datos de fallas de un modo de falla específico para tener un buen modelo que le indique a usted comportamiento. ¿Estamos buscando superprecisión a 6 lugares decimales? No, no estamos buscando superprecisión. Estamos buscando una indicación de comportamiento. ¿Cuál es la tendencia a fallar de este componente? Si me falla aleatoriamente, si me falla prematuramente, si falla por desgaste. Eso es lo principal, lo que estamos buscando. Entonces, si usted se fija, le doy un poquito hacia atrás. Aquí, mirando de nuevo la fórmula, usted va a tener unos parámetros beta, eta. La beta, pues, es el más importante, que es el parámetro de forma, y yo le voy a decir cómo usted lo interpreta de la gráfica. Y eta es lo que se llama la vida característica, la vida típica del componente, o como el tiempo, ¿verdad?, para un 63.2% de probabilidad de falla. En esta gráfica que aparece acá, se graficaron 3 tiempos de falla. Quiere decir que hubo un componente que tuvo 3 fallas. En su historial, usted va a su sistema de gestión de mantenimiento y encuentra que el cople del compresor número 4 en los últimos 5 años tiene 3 fallas. Y usted busca los tiempos de operación que tuvo ese cople al fallar. Y dice, bueno, aquí tengo que una falla donde operó 500 horas, por ejemplo, o 5.000 horas. Tengo otra falla donde operó 4.000 horas
2000 y tantas horas. Entonces se hace un gráfico de tiempo de falla versus probabilidad de fallas. Y hay unos algoritmos que se utilizan para determinar cuáles son esas coordenadas de la gráfica. Y si usted se fija, para el primero de los tiempos, aquí más o menos a 300 horas de operación, hay una falla. De hecho, este caso que está presentado aquí no es de un couple, es de un filtro. Y este filtro tiene una falla a 300, de hecho creo que son 298 horas de operación. Y tiene una segunda falla a 401 horas de operación y a 505. Este es un caso real que utilizamos en los cursos que impartimos de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento, y vemos que se crea este modelo. Pero fíjese que dos cosas. Aquí el modelo que estamos viendo no es exactamente de confiabilidad, es de probabilidad de falla, por eso es que es ascendente, ¿verdad? Si usted se fija, la confiabilidad es descendente, empieza en 100 y termina en 0, y aquí está en una escala logarítmica. En el modelo de Weibull no se grafica la confiabilidad, se grafica la probabilidad de falla y va al revés, desde el 0 hasta el 100%. Pues lo que hizo el señor Weibull fue facilitarnos mucho la vida. Primero, en vez de trabajar con una ecuación, ¿verdad?, que es logarítmica, que va a generar curvas, pues vamos a agregarle escalas, ¿verdad?, en X y en Y, que sean logarítmicas también, y que nos va a crear una línea recta. Y nosotros podemos, por inspección, simplemente mirar esa línea recta y los parámetros de esa línea o las características de esa línea nos van a decir el patrón predominante de las fallas. Así nada más por inspección, vemos que esta línea tiene una inclinación, ¿verdad?, bastante alta, bastante elevada. O sea que el recorrido en Y sobre el recorrido en X es bastante significativo, bastante alto. De hecho, hay 3.6 veces más recorrido en Y que en X. Por eso es que esa línea es bastante inclinada. Ese es el parámetro beta, exactamente la inclinación de esa línea, el slope, que llaman en inglés. Entonces, mientras más inclinada sea esa línea, más por desgaste o por tiempo de uso son nuestras fallas. Quiere decir que una persona que hace un análisis de confiabilidad de este filtro dice, bueno, tengo un beta altísimo, 3.65, quiere decir que puedo determinar que tengo un patrón de desgaste o un patrón de vida, ¿verdad?, identificada. Puedo decir que mi falla es por utilización, por uso, no es una falla aleatoria ni nada por el estilo. Entonces, el otro parámetro se llama el parámetro eta, parece como si fuera una N, ¿verdad?, con una patita más larga. Dice que eta es igual a 445 aproximadamente. Eso significa que si yo vuelvo atrás, yo puedo sustituir beta y eta. Acá en esta ecuación puedo determinar mi confiabilidad a cualquier tiempo de operación si quisiera hacerlo, pero lo maravilloso de este método es que todo se hace por inspección. Por ejemplo, yo quiero saber qué fiabilidad o qué probabilidad de falla tengo a las 300 horas. Simplemente voy aquí a 300 horas por la inspección y digo, bueno, a 300 horas me coincide con 21% de probabilidad de falla, lo mismo que 79% de confiabilidad. ¿Qué probabilidad de falla tengo a este tiempo? A 200 horas, pues a 200 horas tengo 5% de probabilidad de falla, 95% confiabilidad. Y así, pues a esto le llamamos un análisis de confiabilidad, un análisis de falla, estadístico de falla, pero que nos va a dar también la confiabilidad, porque es el complemento. La confiabilidad y la probabilidad de falla siempre suman 1, así que si usted tiene 5% en probabilidad de falla, tiene 95% de confiabilidad.
En nuestra publicación de Reliability Center Maintenance Engineer, en uno de los capítulos que se habla de análisis de Weibull, aparece esta tabla donde damos una guía de qué significa el parámetro beta. Si usted está utilizando beta, este análisis y de pronto tiene un beta menor que 1, significa que la inclinación de esta línea es muy baja, ni siquiera llega a 1, y eso indica que tiene fallas prematuras, que hay una tendencia a fallar temprano, y eso tiene una relación con el tipo de gestión de mantenimiento que tenemos que hacer con ese componente. Por ejemplo, si usted tiene una falla prematura, indica aquí que lo que se puede recomendar es, número 1, rediseño. R significa rediseño. Si usted quiere mejorar la confiabilidad de ese componente, tiene que aplicar rediseño o correr hasta la falla si esa falla es insignificante. Pero fíjese que no se recomienda ningún tipo de mantenimiento, ni predictivo, ni preventivo, ni detectivo, cuando usted tiene fallas prematuras. El mantenimiento no arregla las fallas prematuras. Al contrario, puede inducir esas fallas. Si usted tiene un parámetro beta igual a 1, significa que la inclinación de esta línea tiene una pendiente exactamente igual a 1 o muy cerca de 1. Eso significa que la probabilidad condicional de mis fallas es constante y que mis fallas pueden ocurrir a cualquier tiempo de vida. Y les doy un ejemplo muy cotidiano. Usted tiene su auto y su automóvil, usted le cambia el aceite cada cierto recorrido, ciertos kilómetros de recorrido. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque tiene sentido pensar en que el aceite se va degradando, ¿verdad? Mientras ocurre la combustión y demás. Según pasa el tiempo, nos podemos imaginar que la viscosidad se va perdiendo, que los aditivos se van agotando, etcétera. Tiene sentido pensar que es una falla por desgaste y por eso lo cambiamos por tiempo de uso. Ahora, su carro también tiene llantas, ¿verdad? Y esas llantas usted las cambia por condición. Usted está pendiente a unos indicadores de condición de esa llanta, que puede ser la ranura de la llanta. Usted está mirando la profundidad de la ranura, usted está mirando el patrón de desgaste, etcétera, y usted toma decisiones basadas en la condición de lo que usted observa, ¿verdad? Una inspección, y de hecho en algunas industrias se utilizan algunos gauges, algunos artefactos, algunos instrumentos para medir la profundidad y algunos otros parámetros. Ahora, los vidrios, los cristales del carro, las lunas, como dicen en algunos países, las lunas de su carro, los cristales, los vidrios, usted no los cambia no los cambia basado en tiempo. Los cambia simplemente cuando se rompen, porque es una falla totalmente aleatoria, ¿verdad? No hay un tiempo de operación para que esos que va a durar, ¿verdad? No tenemos una garantía, y una falla de un cristal de un carro, de un vidrio, puede suceder lo mismo el mismo día que compramos el carro, como que nunca suceder o pasar mucho tiempo. Entonces, son fallas que llaman random o que llaman aleatorias. ¿Qué se recomienda para una falla aleatoria? Bueno, si la tasa de falla es baja y es aceptable, si usted tiene una rotura de vidrio cada 20 años, pues nada, corra hasta la falla. ¿Sí? Si la falla es aleatoria, pero la tasa de falla es mayor, usted tiene 4 roturas de vidrio al año, pues entonces, mi querido compañero, hay que hacer algo al respecto, hay que hacer un rediseño. Usted cambie la ruta, sea más amigable con la gente, no haga maldades porque se le están rompiendo mucho los cristales de los carros, ¿no? Entonces, hay que hacer un rediseño, hay que hacer alguna modificación. Y si, por ejemplo, para alguna falla aleatoria, usted pudiera encontrar un parámetro o alguna medición
que le pueda indicar una condición de falla potencial, como tercera opción podríamos aplicar monitoreo de condiciones. Pues de esta manera podemos tratar una falla que es exactamente aleatoria. Entonces, vamos con beta entre 1 y 3. ¿Qué tipo de comportamiento tenemos ahí con beta entre 1 y 3? En ese momento, tenemos una combinación de fallas aleatorias con alguna falla por desgaste. Se dice que es el escenario perfecto para utilizar el monitoreo de condiciones. Y si usted hace pues este análisis y ve que beta está entre 1 y 3, beta igual a 2, beta igual a 1.8, 2.5, etc., existe todo el comportamiento, el componente le está diciendo a usted, yo fallo de una manera que puedo ser detectado fácilmente con el monitoreo de condiciones. Entonces, a la segura, yo puedo aplicar monitoreo de condición para encontrar una condición de falla potencial mucho antes que una falla funcional. Si yo hago mis análisis y veo que el beta es bien alto, beta es mayor que 3, el componente me está diciendo, yo fallo por desgaste. Hay una vida útil identificada para mí, para este componente, entonces usted tranquilamente puede aplicar mantenimiento basado en el tiempo para ese componente. Entonces, estas son el Weibull nos permite conocer, o el análisis estadístico de fallas, nos permite conocer los patrones predominantes de las fallas. Ojo, esto debe aplicarse a nivel modo de fallas. Usted tiene que segregar los datos por modos de falla para que entonces pueda aplicar este análisis. Entonces, me comentan las personas, me dicen, y es difícil hacer un análisis de Weibull. ¿Qué tan complicado es hacer un análisis de Weibull? Yo les comento muchas veces que no es tan complicado hacer un análisis de Weibull. Lo que sí a veces es complicado es encontrar datos, buenos datos, porque las prácticas que a veces tenemos, ¿verdad? A nivel de planta, imposibilitan que podamos obtener datos de calidad. Así que no es tan difícil hacer un análisis estadístico de falla. Lo que es difícil es encontrar datos adecuados. Eso es más difícil que hacer estos análisis. Hay herramientas que nos utilizan, hay software que nos ayuda muchísimo a hacer estos análisis. También enseñamos mucho en los cursos que damos avanzados de ingeniería de confiabilidad, cómo inclusive con papel probabilístico se puede hacer un análisis de confiabilidad fiable. Recuerde lo siguiente, tenemos a grosso modo dos tipos de análisis de confiabilidad. Uno de ellos se puede aplicar a sistemas, se utiliza la expresión matemática aquí superior de estas dos, cuando conocemos nada más el MTBF de un conjunto de equipos, de componentes, las fallas deben ser aleatorias, y la otra, que es la inferior, cuando queremos aplicar el análisis de confiabilidad a componentes específicos. Por eso aparece aquí una banda, es un componente indivisible. Entonces tenemos los niveles de confiabilidad. Esto lo hacemos a través de un análisis estadístico de falla de ese componente y se nos va a presentar, ¿verdad? Una gráfica como esta. Se va a graficar las fallas, el tiempo de operación con relación a la probabilidad de fallas, y vamos a tener una línea recta como esta. Todo esto se hace de forma manual en un papel que se llama papel probabilístico de Weibull, o también se puede recurrir o se puede utilizar software para hacer estos análisis. Entonces, bueno, ya tenemos estos dos conceptos. Recuérdense que la materia prima del análisis de la confiabilidad son los datos de falla, así que vamos a empezar a mejorar la colección de esos datos, las prácticas de documentación que tenemos de esos datos de falla. Bueno,
Hablemos de nuevo de la confiabilidad y el diseño. La confiabilidad está totalmente integrada en el diseño del activo. Es un parámetro de diseño que no podemos mejorar con el mantenimiento. Si usted quiere un componente más confiable, usted cambie el diseño por un componente más robusto para que falle menos, ¿verdad? Dentro del mismo contexto de operación. Tan es así, es tan importante el diseño que alrededor del 85% del costo de ciclo de vida de un activo está comprometido en la fase de diseño. Así que es en esa etapa de diseño en la que se presentan los requerimientos del usuario de ese activo, en la que se fabrica y en la que se ejecuta lo que se conoce como Design for Reliability, en una etapa en la que se llevan a cabo una serie de estudios que van a garantizar que ese activo, que ese concepto de diseño se pueda ejecutar y llevar a cabo para cumplir con ciertas metas de la organización, metas de confiabilidad, metas de mantenibilidad y de disponibilidad. Entonces, hay varios estudios, análisis de costo de ciclo de vida, análisis de criticidad del activo, RCM, etcétera, análisis de RAM que se llevan a cabo en esa etapa para garantizar unos niveles de confiabilidad de nuestro equipo. Así que muchos de nosotros, cuando ya estamos trabajando con los activos, ya estamos en la etapa de operación, ya la etapa de diseño pasó hace rato, ¿verdad? Entonces ya podemos monitorear la confiabilidad, y si nuestro equipo tiene, ¿verdad? Fueron diseñados apropiadamente, tenemos esa suerte, ¿verdad? De que nuestros equipos fueron diseñados bien, no tienen fallas de diseño o digamos, deterioros o design flaws que llaman, ¿verdad? Este problema de diseño. Entonces, con el mantenimiento podemos recuperar esa confiabilidad inicial según se va perdiendo. Entonces, ya ahí hablamos de lo que es confiabilidad. Sabemos que la certeza, el nivel, ¿verdad? El porcentaje de seguridad de que tenemos de que un activo o un componente no va a fallar, va a cumplir con su objetivo, ¿verdad? Va a cumplir con las expectativas del usuario, el nivel de desempeño que el usuario necesita. Y vamos a hablar ahora un momentito de mantenimiento. ¿Okay? Les comento que yo tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la Universidad de Monash en Australia, que es una maestría en ingeniería, se llama Master of Maintenance and Reliability Engineering, que incluía ambos campos, el mantenimiento y la confiabilidad. Y en esos momentos yo era pues un ingeniero de puro mantenimiento, ¿verdad? Entonces trabajaba mucho en mantenimiento, trabajé mucho en predictivo. De hecho, soy instructor de vibración desde el año 96. He impartido muchos cursos de vibración y de turbomaquinaria, etcétera. Estaba bien inmerso en ese mundo del mantenimiento predictivo y mantenimiento preventivo. Me tocó para algunas plantas en que trabajé tener a cargo el departamento de planning y scheduling, paradas de planta, el almacén de repuestos, etcétera. Estaba muy inmerso en el mundo del mantenimiento. Luego me tocó conocer de cerca lo que era la confiabilidad y encontré esta carrera en la que enlazaba la ingeniería de mantenimiento y confiabilidad, y pues fue muy enriquecedor para mi carrera conocer ambos mundos y ver cómo se pueden complementar. Vamos a hablar de la ingeniería del mantenimiento. ¿Okay? Es una disciplina, de hecho es una profesión, se estudia. Conozco muy bien México, me toca trabajar mucho en México en la industria automotriz y en muchas otras industrias. Y existe la carrera de mantenimiento. También tengo en Sudamérica amigos de Ecuador, de Perú, de Venezuela, que son de carrera ingenieros de mantenimiento.
esto no existe en algunos países, no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos la carrera de ingeniería en mantenimiento. En Puerto Rico, de donde soy, tampoco existe la carrera, y en la mayoría de los países esta carrera no existe. Así que no, nos hacemos ingenieros de mantenimiento a la fuerza, ¿verdad? Siendo ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, civiles, industriales, etcétera, nos hacemos a la fuerza ingenieros de mantenimiento. Pero sí es una carrera, es una disciplina que aplica conceptos de ingeniería para optimizar equipos, maquinaria, procedimientos, presupuestos de mantenimiento, para lograr una mejor mantenibilidad, confiabilidad y disponibilidad. Ese es el objetivo de la ingeniería del mantenimiento, y en ella, a veces, ¿verdad? Depende de la experiencia que tenemos y lo que nos ha tocado hacer. A lo mejor hemos trabajado nada más en una pequeña área de todo lo que es el mantenimiento. Por ejemplo, la parte de ejecución de mantenimiento. Mucha gente pues son unos artistas en mantenimiento de precisión, reparando equipos, haciendo overhauls mayores. Eso es parte de la función de mantenimiento. Hacer bien las tareas, ¿verdad? Hay otra parte que es la gestión, la organización, la planificación de esos trabajos de forma adecuada, la gestión de los materiales. O sea, que cuando vayamos a hacer los trabajos tengamos los materiales que necesitamos, los tengamos a tiempo, que sean los materiales correctos, etcétera. Los cuidados básicos en términos de operaciones de un activo, la gestión de desempeño, cómo medimos si lo que estamos haciendo en mantenimiento es satisfactorio, cómo llevamos tendencia de ellos, y los sistemas de información. Todo esto son, ¿verdad? Áreas del mantenimiento que se complementan para que el resultado, ¿verdad? En la operación sea favorable en cuanto a la gestión, a la ejecución del mantenimiento. Entonces, vemos aquí que sí hay ciencia detrás del mantenimiento, sí hay ingeniería, y de hecho, de las personas que tenemos acá, me encantaría si alguien pudiera en sus comentarios indicarnos si es de carrera, ingeniero de mantenimiento, todos estos colegas que tenemos. De hecho, hace poco cumplimos la meta de certificar, llegamos al número 1000 de ingenieros en los temas de RCM, de ingeniería de confiabilidad, y han sido muchos los ingenieros de mantenimiento de México, de Ecuador, de Perú, de muchos países que han participado en estos cursos. Y también ingenieros, fíjese, de la aviación, que aplican mucho la ingeniería de confiabilidad, donde comenzó todo esto del RCM, de distintas líneas aéreas de Latinoamérica, de Estados Unidos. También hemos tenido la oportunidad de participar. Así que se relacionan mucho la ingeniería de confiabilidad y mantenimiento. Y cuando hablamos específicamente de estrategias de mantenimiento, le podemos llamar estrategias de mantenimiento, y en la confiabilidad se llaman políticas para la gestión de consecuencias de falla. Hay distintas formas de uno aplicar el mantenimiento. Por ejemplo, con el TPM se pueden identificar tareas que pueden ser hechas por el operador, ¿verdad? Tareas estratégicas, tareas que puede ejecutar el operador. No son tareas muy invasivas para que el operador se mantenga cerca de la máquina y nos ayude a identificar síntomas, ¿verdad? Está el monitoreo de condiciones a través de las técnicas clásicas y otras. Está la tarea preventiva, y estos códigos, ¿verdad?, que aparece aquí, OCT, código 2, son tareas que se utilizan en el RCMR, la Reliability Center Maintenance Engineer. Está ahí publicado en nuestro libro, y son los códigos que utilizamos para identificar diferentes tipos de tareas. Tareas preventivas, T. Combinación de tareas, número 2. Correr hasta la falla, F. Rediseño y detección. Así que hay varias formas, varias estrategias
que nosotros podemos utilizar con el objetivo de minimizar los efectos o los impactos que tengan los modos de falla o los eventos de falla sobre la organización. Por aquí, saludos al compañero Víctor Blanco, que tiene un máster en ingeniería de mantenimiento. Saludos, un abrazo, Víctor. Julio Asensio también, muchos saludos por sus comentarios. Daniel, ¿cómo se relacionan entonces el mantenimiento y la confiabilidad? Bueno, vamos a ponerlo por acá en tiempos, ¿verdad? En algo muy sencillo, ¿verdad? En conceptos muy sencillos. Vamos a poder simplificar un poco sin que se pierda la esencia. La confiabilidad se define, como mencionamos antes, en la etapa de diseño, ¿verdad? Es aquella característica que hace que mi equipo sea robusto, que mi equipo sea duradero y tiene que ver con su configuración, con los componentes que se seleccionan, con que todo sea compatible con el proceso, etc. Un buen diseño me va a asegurar una buena confiabilidad. Saludos a Jaime Torres, por aquí, ingeniero especializado en gerencia de mantenimiento. Qué bueno que tenemos el apoyo de todos estos colegas que tienen mucho conocimiento y que enriquecen de Santander, Colombia. Un abrazo, Jaime, y muchas gracias por tu comentario. En la confiabilidad se define la fase del proyecto. Ahora, el mantenimiento se aplica en la fase operacional. Ahora, se pueden hacer análisis de mantenibilidad todavía en la etapa de diseño para que podamos optimizar el mantenimiento en su momento, ¿verdad? Pero se aplica en la parte, ¿verdad? Operacional. Entonces, ahora, ¿cómo se relaciona? Ya sabemos que uno se define en la parte del proyecto, en la parte de diseño, el otro se define o se aplica en la parte operacional. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, la confiabilidad o los análisis de confiabilidad definen las estrategias de mantenimiento que necesitamos utilizar para reducir los riesgos, para hacer que podamos cumplir las metas. Así que de esta manera se relaciona la confiabilidad y el mantenimiento. Repito el concepto. Confiabilidad se define en el proyecto, ¿verdad? En el diseño. Mantenimiento se aplica en la operación. Ahora, ¿cómo se relacionan? La confiabilidad o los análisis de confiabilidad dictan las estrategias de mantenimiento que necesitamos para poder lograr las metas de la organización, para poder cumplir con el diseño de nuestro equipo, ¿verdad? Con lo que se requiere la organización. Disminuir riesgos a niveles tolerables para que podamos lograr metas. Ahora vamos cayendo en el tema del monitoreo de condiciones. Vamos a hablar de monitoreo de condiciones y de cómo se relaciona con la confiabilidad. Les comento que a lo largo de mi carrera, que comenzó en el año 1991, mi primer trabajo en ese tiempo fue implementar un programa de vibraciones, para lo cual me enviaron a Estados Unidos. En ese momento trabajaba en Puerto Rico en una planta farmacéutica. Me enviaron a Estados Unidos a certificarme nivel 1 en vibraciones y a comenzar a trabajar con un programa de vibraciones. Luego seguí y hasta que llegué al nivel 3 en el 96 y posteriormente me convertí pues en instructor de esa técnica y de otras técnicas predictivas. Así que comenzamos conociendo lo que era el monitoreo de condiciones. Este es un proceso para colección de datos, evaluación del desempeño, confiabilidad y necesidades de mantenimiento. Quiere decir que el propósito aquí es encontrar indicaciones de fallas mucho antes de que se conviertan en una falla funcional, ¿verdad? De que ya el activo no cumpla con su funcionalidad. Entonces aquí vemos cómo se relaciona el predictivo, ¿verdad? O el monitoreo de condiciones con la confiabilidad. Si la confiabilidad es
la habilidad que tiene un activo de cumplir con una función. Aquí hay un nivel de desempeño que dice aquí 1000 galones por minuto con el cual tenemos que cumplir. Y cuando aplicamos ciertas inspecciones, mire, aquí hay ciertas inspecciones en una línea vertical cada cierto tiempo, hacemos unas inspecciones para encontrar unos indicios, ¿verdad?, que nos van a decir que hay pequeñas degradaciones de la capacidad inicial de mi activo y las queremos encontrar mucho antes de que ya no podamos cumplir con la función de mi activo. Entonces, ese evento en el cual encontramos una indicación, un indicio gradual, era una pequeña, de verdad, ojalá y siempre encontremos una pequeña degradación mucho antes que la falla funcional. A ese le llamamos la falla potencial. ¿Que cómo encontramos la falla potencial? Depende, ¿verdad? Tenemos que monitorear algún tipo de parámetro que sea compatible, que pueda ser, que esté relacionado con el modo de falla que queremos detectar. Entonces hay un tiempo, un intervalo PF, ¿verdad?, que va a dictar luego cada cuánto tiempo vamos a hacer esa tarea de monitoreo de condiciones. Así que, ¿cuáles son los principales grupos del monitoreo de condiciones? Nos ha tocado trabajar mucho con el monitoreo de condiciones. Por ejemplo, dirijo pues una empresa que se dedica a ello. Y tenemos técnicos que se dedican continuamente al monitoreo de condiciones, al predictivo y también, por otro lado, a los estudios de confiabilidad. Así que desde hace muchísimos años, este es nuestro día a día. Técnicas de mantenimiento predictivo, ensayos no destructivos y los estudios, los análisis de parámetros de proceso conforman los tres grandes grupos del monitoreo de condiciones. Así que si usted hace mantenimiento predictivo puro y duro, vibraciones, termografías, ultrasonido, análisis de corriente, etcétera, eso es mantenimiento predictivo. Si usted trabaja con ensayos no destructivos, que son los análisis de fisuras, la radiografía, el ultrasonido, etcétera, usted está trabajando con ensayos no destructivos, que también es monitoreo de condiciones. Y si usted trabaja en procesos y usted está pendiente a las tendencias de los parámetros de procesos de su máquina, temperaturas, etcétera, y muchas otras, usted también está haciendo monitoreo de condiciones. Usted está estudiando parámetros de comportamiento. Entonces, ¿cómo podemos saber si el monitoreo de condiciones es efectivo o cuáles son las premisas para que ese monitoreo sea efectivo? Primero, seleccionar un parámetro a monitorear. Usted dice, bueno, ¿cuál es mi modo de falla? ¿Cuál es mi condición? Mi condición es, por ejemplo, holgura de un rodamiento, o mi condición o mi modo de falla es fatiga de un rodamiento. Bueno, pues yo voy a buscar un parámetro que sea compatible, ¿verdad? Que cuando yo lo monitoree me indique la salud de ese rodamiento. Y decimos, vamos a utilizar ultrasonido, o vamos a estudiar vibraciones, o vamos a hacer, ¿verdad?, algún estudio que yo pueda identificar una variable que, si aumenta o disminuye su valor, se relacione con el modo de falla que tengo, lo pueda correlacionar. Tomar datos de forma estandarizada, llevar tendencias de esos valores, encontrar una degradación gradual de desempeño, porque imagínese que usted empieza a monitorear, lleva 3 años monitoreando y encuentra una falla potencial y al otro día ocurre la falla. Quiere decir que no tuvo tiempo de anticipación, no hay un periodo PF práctico, no tiene un tiempo de anticipación práctico, por lo tanto ese parámetro que utilizó no es el adecuado. Y aparte de todas estas cuestiones técnicas, que valga la pena aplicarlo, ¿verdad?, en términos económicos, que no sea más caro el monitoreo de condiciones que la falla que usted va a detectar en términos de efectos de la falla. Entonces, ¿cuál es el rol del monitoreo de condiciones dentro del análisis o del RCM, del mantenimiento centrado en confiabilidad? Lo que ven aquí es un modelo del método RCMR, y en este modelo, ¿verdad?, tenemos este semicírculo. Aquí es el segundo de los subprocesos donde se aplica el RCM de acuerdo a la norma
JA1011, en algún momento cuando hacemos el análisis, vamos a determinar cuáles son las políticas para la gestión de consecuencias de fallas, cuáles son, digamos, los remedios o las recomendaciones para poder manejar fallas, ¿verdad? Entonces, el objetivo, bueno, ¿qué hace? Es un estudio de confiabilidad utilizando el RCM, pues lo que hace es determinar qué vamos a hacer para que los activos hagan lo que su operador, su dueño, necesita que hagan en un contexto operación, ¿verdad? Un contexto de operación en un ambiente específico, y el análisis de confiabilidad va a producir esas soluciones, esas políticas para gestión de consecuencias de fallas, y estas políticas se producen de tres formas. Primero, tareas de mantenimiento, pueden ser recomendaciones de rediseños o cambios a procedimientos y prácticas, y puede ser también que se utilice correr hasta la falla si fuera necesario y justificable. Así que el RCM, vamos a decir que el análisis de confiabilidad, nos va a decir, a dictar qué tipo de política, qué tipo de mantenimiento, si usted quiere, de estrategia vamos a utilizar. Y vamos a ver cómo se relacionarían el monitoreo de condiciones con el análisis aquí decisional. Aquí, a modo rápido, ¿verdad? Haciendo un resumen, el análisis de RCM consiste de contestar 7 preguntas, comenzando con la primera, en la que al contestarla establecemos las funciones del activo. La pregunta es cuáles son las funciones del activo y sus parámetros de rendimiento en su actual contexto operativo. Pregunta número 1, funciones. Pregunta número 2, se establecen las fallas funcionales, de qué manera el activo falla en cumplir con su función. Pregunta número 3, ¿verdad? ¿Qué causa cada falla funcional? Pues ahí determinamos los modos de fallas. La pregunta número 4, evaluamos los efectos que tienen esas fallas en la organización. La pregunta número 5, clasificamos esos efectos de fallas de acuerdo a evidencia, eso le llamamos las consecuencias de la falla. Y ya en las preguntas 6, entonces determinamos tareas proactivas. Aquí decidimos si vamos a hacer monitoreo de condiciones o vamos a hacer mantenimiento preventivo, ¿verdad? Una vez estudiados los modos de falla y sus efectos. Si no podemos hacer nada proactivo, entonces recomendamos otros tipos de acciones que pueden ser rediseños, correr hasta la falla o tareas detectivas. Esto básicamente, a grosso modo, ¿verdad? Vuelo de pájaro, es lo que se hace en el análisis de RCM. Aquí están mis 7 preguntas, las repaso rapidito con ustedes. Primero, ¿cuáles son las funciones del activo y estándares de desempeño deseados en el contexto operativo actual? Estos son las funciones. Fallas funcionales, ¿de qué manera deja de cumplir sus funciones? Modos de falla, pregunta 3. Efectos de la falla, pregunta 4. Y consecuencias de las fallas, pregunta 5. Hago un stop en la pregunta número 6. ¿Qué debe hacerse para predecir o evitar cada falla funcional? Le llamamos a estos tareas proactivas y se define un intervalo. Aquí vamos a recomendar tareas de condición o tareas de tiempo en esa pregunta número 6. Y ahí es donde vamos a seleccionar el monitoreo de condiciones, si fuera esa la mejor opción. Muy bien, hay un tema importantísimo, ¿verdad? En el RCM, en el mantenimiento centrado en la confiabilidad, y es que quiero que ustedes observen lo siguiente. Recuadro que tengo por aquí, ¿verdad? Aquí hay unas teclas, parecen teclas de un teclado de computadora, ¿verdad? Ahí tenemos nuestras teclas. Estas 4 que aparecen en vertical en la primera columna son los tipos de consecuencias de fallas. Cuando contestamos la pregunta número 5 del RCM, determinamos el tipo de consecuencia. La primera se llama, la H significa hidden en inglés, ¿verdad? Oculta.
La S significa consecuencia de seguridad, la P de producción y la M de mantenimiento. Lo primero que hacemos, ¿verdad? La pregunta 5, seleccionamos el tipo de consecuencia. Ahora vamos a las demás preguntas. Si podemos utilizar monitoreo de condiciones o tiempo. Y usted se fija que independientemente del tipo de consecuencias, si usted mira de nuevo acá los tipos de consecuencia, la primera opción que nos da el análisis de confiabilidad es el monitoreo de condiciones. C significa condition. Primera opción, si usted evalúa monitoreo de condiciones y no funciona, entonces usted va a evaluar tiempo. Si el tiempo no funciona, entonces usted va a evaluar, por ejemplo, para las ocultas, detección, para las de seguridad, una combinación de tareas, etc. Y esto se aplica para cada modo de falla, para cada evento específico potencial de falla. Entonces, quiere decir que independientemente del tipo de consecuencia que tenga nuestra falla, disculpen que tengo compañía, por ahí si escuchan un miembro de la familia, estoy en mi casa aquí en Pensilvania y por ahí hay un miembro de la familia que a veces se deja sentir y ladra un poquito. Independientemente de esta consecuencia, lo primero que recomienda la confiabilidad es monitoreo de condiciones. ¿Por qué será eso? Recomienda que evaluemos. Primero, porque no es invasivo. Normalmente el monitoreo de condiciones es una tarea externa, es una tarea que no requiere que muchas veces la mayoría una detención del equipo y no va a intervenir, ¿verdad?, físicamente, internamente con la máquina. Son pruebas que se hacen muchas veces desde fuera. Esa es la primera razón para ello, ¿verdad? Entonces es preferido sobre el